Hola, nuevamente seguimos con la charla relativa a la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y vamos a abordar cuáles son las formas de constituir esta clase de sociedades. Habíamos dicho entonces que debía ser una relación continua e ininterrumpida por un lapso de 2 años y que se podía hacer a través de vía notarial, a través de una conciliación ante un centro de conciliación o por vía judicial ante un proceso, ante un juez de familia que a través de una sentencia declarara la unión marital, declare la sociedad patrimonial y a su vez la declare disuelta. En la disolución entonces queda la primera entrada a lo que es la liquidación de la sociedad. No debemos entonces confundir lo que es la disolución con la liquidación. La disolución se declara inicialmente y luego se procede a un trámite que se denomina liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros, liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Entonces veamos cuáles son esas formas que están pues en la ley que hemos venido estudiando. Se trata de la ley 54 de 1990 modificada por la ley 979 del 2005. Entonces en esta ley se dice en el artículo 5 que la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se disuelve por la muerte de unos compañeros, de uno de los dos compañeros. Entonces, al producirse la muerte, ya sabemos que se disuelve la sociedad patrimonial. En segundo lugar, por el matrimonio de uno o de ambos compañeros con personas distintas de quienes forman parte de la sociedad patrimonial. Aquí debemos saber entonces que si la persona se casa nuevamente con un tercero, es decir, con una pareja diferente a la compañera permanente, entonces encontramos que también se disuelve la sociedad patrimonial que se constituyó con ese compañero con el cual venía viviendo. Significa que si se une unión marital con otra persona, se disuelve la sociedad, pero que si se une con la misma persona en un matrimonio, pues lo que existe una variación de sociedad porque pasa de convertirse en una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y se constituye en una sociedad conyugal conformada por la relación matrimonial que comienza. Para eso existen unos trámites notariales que oportunamente hablaremos de ellos cuando existe la declaratoria de la cesación de los efectos civiles de unión marital entre compañeros permanentes y disolución de la sociedad de los mismos. Y a su vez existe una declaración de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes por vía notarial. Es decir, son dos actuaciones diferentes que se pueden hacer o que se hacen ante un notario. Entonces, concluyamos sobre este punto. Si la persona se casa con una tercera persona estando unido con una compañera o compañero, la sociedad conyugal, sociedad patrimonial que tenía con esta, se disuelve. ¿Por qué? Porque la sociedad conyugal del matrimonio es incompatible con la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. No pueden coexistir las dos al mismo tiempo. Esta es la razón por la cual la ley estipula que si se casa con otro, entonces se disuelve la sociedad existente. Es decir, la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. En tercer lugar, encontramos el mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a escritura pública. Entonces ya habíamos hecho un anticipo de esto. Si las personas acuden ante un notario, ya traen una unión marital conformada, ya sea que la hayan declarado como tal o ya sea que no lo hayan hecho, acuden al notario para que se las declare y a su vez, al declarar la sociedad patrimonial, las declare disuelta. También se puede acudir para que se declare disuelta y para que se liquide allí mismo. Entonces, el procedimiento lo cogen las partes de mutuo consentimiento. Entonces, la tercera forma de disolver la sociedad conyugal por mutuo consentimiento ante notario. En cuarto lugar, encontramos la sentencia judicial. Entonces, esta sentencia judicial, como habíamos dicho, al igual que la unión marital, yo persigo mediante una sentencia judicial que se declare
la sociedad patrimonial y que a su vez se declare la liquidación por el bien que a bien escojan las partes. Significa que el juez decreta en la sentencia la disolución de la sociedad patrimonial. Una vez que haya decretado la unión marital, decreta la sociedad patrimonial, decreta su disolución y ordena que se liquide esa sociedad patrimonial. Al liquidarse se puede hacer por cualquier otro medio, ya sea por el medio notarial o también se puede seguir por la misma cuerda ante el juez. Sería una actuación posterior, hay que presentar una nueva solicitud de liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Veamos qué dice la ley en relación con quiénes son las personas que tienen la legitimación proactiva para solicitar la declaratoria de la sociedad patrimonial. Dice la norma: cualquiera de los compañeros permanentes o sus herederos podrán pedir la liquidación de la sociedad patrimonial y la adjudicación de los bienes. Entonces, fíjense, ya si la persona ha declarado la unión en vida y la sociedad patrimonial la fue declarada en vida, al morir se disuelve la sociedad. Y entonces, ¿qué sigue? Sigue la liquidación. Esa liquidación se debe hacer a través de un proceso de sucesión cuando quiera que la persona haya muerto. Se muera la persona. Si la persona ya declaró la unión marital y declaró en vida la sociedad patrimonial, lo que sigue entonces, después de su muerte, es la liquidación de la sociedad patrimonial a través de un proceso de sucesión. Pero si la persona no ha decretado la unión marital en vida, le corresponde a los herederos adelantar la declaración de la unión marital, que se disuelva la sociedad, que se declare disuelta la sociedad patrimonial y que se liquide, y se va a liquidar a través del correspondiente proceso de sucesión. Entonces, conclusión: siempre que haya liquidación de sociedad patrimonial que no se haya liquidado en vida, procede cuando haya uno de los miembros de la pareja haya muerto, procede la liquidación, pero a través de un proceso de sucesión. Ese proceso de sucesión lo puede abrir tanto el compañero permanente sobreviviente como los herederos del compañero permanente fallecido. Entonces, cuando la causa de la disolución y liquidación sea la muerte de uno o de ambos compañeros permanentes, la liquidación podrá hacerse dentro del respectivo proceso de sucesión, siempre que exista la prueba de la unión marital de ellos, en la forma exigida por el artículo 2 de la presente ley. ¿Y por qué dice la norma podrá hacerse? Porque si ya se declaró la disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se hizo en vida, pues no es necesario acudir ante el juez, sino que se acude a la liquidación directamente ante el notario. Esto cuando haya mutuo acuerdo entre todos los intervinientes, los interesados. ¿Y quiénes son los interesados? Pues los herederos del compañero permanente fallecido y el compañero permanente sobreviviente. Muy bien. El artículo 7º, por último, dice que a la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se aplicarán las normas contenidas en el libro cuarto, título 22, capítulos 1 al 6 del Código Civil. Entonces, estos procedimientos que acabamos de ver son de dos clases. Uno, liquidación entre vivos. Otro, liquidación después de que uno de los compañeros haya fallecido. En este sentido, entonces, si es entre vivos, se acudirá ante el juez de familia. Si no hay acuerdo, el juez pues practicará las pruebas, decretará la unión marital y decretará la disolución de la sociedad patrimonial. Una vez disuelta, entonces las partes deben pues solicitar la liquidación de la sociedad patrimonial que fue declarada disuelta, o bien pueden acudir de común acuerdo a la liquidación ante un notario. Cosa diferente ocurre cuando la persona haya fallecido. Entonces sí, necesariamente cuando haya fallecido y no se ha declarado en vida la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, entonces hay que declararla a través de un proceso judicial. No se puede hacer
de común acuerdo, porque son las partes directamente interesadas las que lo pueden hacer. Entonces, esto es lo relativo con la unión marital que habíamos explicitado en la charla anterior. Les quedé también a ilustrar sobre las sentencias que habían declarado la exequibilidad e inexequibilidad de los artículos que prorrogaban o establecían un año de prescripción para el adelantamiento de la unión marital de hecho si la persona estaba casada. Entonces encontramos aquí dos sentencias que son la sentencia C-257 de 2015 y la C-700 de 2013. Uno fue declarada exequible la norma en el entendido de que se podía incluir a los homosexuales y a su vez que se declaraba exequible en el entendido que no importaba que fuera que existiese una sociedad patrimonial sin liquidación, una sociedad conyugal de anterior matrimonio o de matrimonios anteriores. Si la sociedad patrimonial ya fue disuelta, no había necesidad de esperar el año. Igual, si la sociedad patrimonial conyugal tampoco había sido liquidada, tampoco había que esperar el año. En conclusión, la Corte lo que sacó del sistema legal fue el término de un año para adelantar el proceso de liquidación de sociedad patrimonial cuando quiera que existiera sociedad conyugal vigente. Entonces, pasemos entonces a explicarles lo relativo a la unión concubinaria, es decir, la sociedad de hecho entre concubinos, que es una fórmula que ha dejado la Corte Suprema de Justicia como vigente, a pesar de que existe una ley que haya regulado la unión marital entre compañeros permanentes. Recuérdese que antes lo que existía era un concubinato y ese concubinato daba pie para que las personas pues, no fueran tratadas con la categoría de familia, sino como de manera despectiva, no tenían el trato que la ley debía darle conforme a su dignidad. Entonces, en el año 1935, la Corte Suprema de Justicia, en vista de que el concubinato era considerado un delito, expidió o emitió una jurisprudencia en la cual a las compañeras permanentes, a las concubinas, se les protegió asimilando la figura de la sociedad entre compañeros a la de la sociedad de hecho comercial. Es decir, no se consideraban familia a las concubinas, pero sí se les consideraba socias de hecho concubinarias. Recuérdese que por el régimen patriarcal, el cual nosotros hacemos parte, pues la mayoría de las amantes pues, eran del sexo femenino. Entonces, para esa época de 1935, se consideró que a esas personas debían ser objeto de protección, así como también era delito el adulterio, lo era el homosexualismo, lo era la prostitución, de igual manera lo era el concubinato. Entonces se estableció que a partir de 1935 se podía conformar una sociedad de hecho entre concubinos. Les voy a poner un ejemplo ilustrativo: dos personas casadas, uno de ellos o una de ellas, por lo general el hombre, tiene un amante con la cual establece pues una relación afectiva, compra una casa, por ejemplo, o le monta un taller, por ejemplo, y se lo pone a su nombre. Es decir, ella, esa compañera, esa concubina, es la titular de ese derecho. Pues la ley exige que existan dos elementos mínimos para que se considere que la sociedad de hecho tenga validez legal en la analogía que hace el legislador o la Corte en relación con la sociedad de hecho entre concubinos y la sociedad de hecho comercial. Entonces,